Casa de Dios en esta noche. Dice la palabra de Dios que es aquí donde envía Jehová bendición y vida eterna. Así que dile a que está a tu lado, estás en el mejor lugar. Estás en el mejor lugar, estás en la casa de Dios. Y en la casa de Dios hay bendición. Aleluya. Quiero comenzar primeramente dándole gracias a Dios por su gran misericordia, por su gran amor. Quiero darle gracias a Dios por la vida del pastor, por darme esta oportunidad. Y quiero darle gracias a Dios por estar en este lugar, en esta noche. Ciertamente, cuando estábamos allá en Cuba, no pensamos estar en este tiempo aquí. Pero Dios ha sido bueno, amado hermano. Dios siempre tiene un plan con nuestras vidas. Dios tiene propósitos, amado hermano, con cada uno de ustedes. Y cuando Dios tiene un propósito contigo, amado hermano, Dios no para hasta que Dios cumple ese propósito. Porque todo lo que Dios hace en nuestras vidas, Dios lo hace para glorificar su nombre, amado hermano. Por eso, amado hermano, cada vez que te levantes, dale gracias a Dios por un día más. Y dile, Señor, ¿en qué tú me quieres usar hoy? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Aleluya. Y entonces, cuando estábamos allá en Cuba, como te decía, amado hermano, no pensábamos estar en este tiempo aquí. Y cuando se dio la oportunidad de venir para este lugar fue algo realmente sorprendente, pero fue algo que también en un momento nos preocupó, porque en Cuba la iglesia es un poco, como decir, la iglesia en Cuba es un poco, aleluya, wow. Nosotros estábamos tan gozosos de servirle a Dios allá en Cuba y llegó un momento donde ni siquiera pensábamos que íbamos a estar aquí, pero se dio la oportunidad, Dios abrió las puertas y nosotros dijimos, Señor, si tú abriste esta puerta, entonces nosotros no somos nadie para decir que no. Nosotros nos habíamos propuesto en nuestro corazón servirle a Dios. Llevábamos un año en una iglesia de un lugar donde nadie quería ir. Un pequeño pueblo donde solamente habían 300 personas, amado hermano. Y fue realmente difícil el proceso que pasamos en aquel lugar, pero cuando más gozosos estábamos y cuando más deseo teníamos y planes para servirle a Dios y para glorificar su nombre, amado hermano, fue cuando Dios abrió esta puerta. Pero si nosotros estamos hoy aquí, hemos entendido que, amado hermano, esto es parte del plan y del propósito de Dios. Porque Dios sabe que nosotros no vinimos a este lugar a enriquecernos, sino también a ser de bendición, a trabajar para Él y a ayudar a la iglesia en Cuba, porque la iglesia en Cuba, amado hermano, pasa por un momento difícil. Todos conocen la situación por la que está atravesando el pueblo de Cuba, amado hermano, pero en Cuba hay gente fiel, gente que dobla sus rodillas delante de Dios, gente que predica el evangelio, amado hermano, y por eso hoy estamos aquí y le damos gracias a Dios. Y hoy quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios que está en el libro, aleluya, de Romanos capítulo 8. Dígame cuando esté ahí, amado hermano. Romanos capítulo 8, versículo 28. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios es poderoso. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 28, Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es poderosa, Señor, y más cortante que toda espada de dos filos, Dios mío. En esta hora, Señor, yo oro pidiendo, Dios mío, que tú le hables a nuestro corazón, Señor, y que podamos poner esta palabra por obra, Señor, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amado hermano, todos los procesos que tú pasas en tu vida son para la gloria de Dios. Muchas veces no entendemos las cosas que nos suceden, amado hermano. Y realmente en este tiempo que tuvimos allá en Cuba sirviéndole a Dios y sirviéndole a los hermanos, vimos cómo hay mucha gente atravesando por momentos difíciles. Hay mucha gente atravesando por momentos de angustia, amado hermano. Porque alabar a Dios en los momentos donde nosotros estamos gozosos, donde nosotros estamos alegres y nuestro corazón se goza porque nos va bien,
donde nuestra economía tal vez está bien, donde tal vez nuestra salud está bien. En esos momentos todos podemos ponernos de pie y decir gracias, Señor. Pero en los momentos de la prueba, en los momentos difíciles, amado hermano, es cuando Dios verdaderamente está buscando gente que la adore. Es cuando Jesús está parado, amado hermano, y esperando a que tú abras tu boca y le des una palabra de alabanza. Es cuando Dios está esperando que tú abras tu boca para que tú glorifiques y honres su nombre. Y hemos visto a mucha gente pasar por procesos difíciles. Pero a pesar de todo, amado hermano, hemos visto que tenemos un Dios que es fiel. Un Dios que a pesar de los problemas, que a pesar de las pruebas, siempre se mantiene firme, amado hermano, a lo que Él te prometió. Aleluya. Cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios y muchas veces no lo entendemos. Muchas veces vivimos la vida por vivirla, amado hermano, y nos levantamos y vamos a trabajar y nos enfocamos en las cosas terrenales. Pero ¿quién es aquel que se enfoca en las cosas celestiales, amado hermano? ¿Quién es aquel que se levanta y le dice, Señor, yo quiero que hoy tú me uses? Yo quiero que hoy tú pongas a una persona delante de mí para yo hablarle de ti, Señor. Muchas veces, amado hermano, se hace difícil. Porque como seres humanos muchas veces tenemos metas, amados hermanos, terrenales. Muchas veces tenemos nuestros ojos puestos en aquello que queremos alcanzar. Tenemos nuestros ojos puestos, amados hermanos, en cosas que quisiéramos, porque como seres humanos tenemos sentimientos, tenemos deseos y también tenemos planes. Pero el plan más lindo, amado hermano, que tú puedes tener para tu vida y el propósito más grande que tú puedes tener para tu vida, amado hermano, es decir, Señor, yo voy a servirte todos los días de mi vida. Decir como Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Y yo he sido testigo, amado hermano, de lo que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia. Porque cuando Dios tocó mi corazón, yo comencé a orar. Yo tenía solamente 16 años la primera vez que yo entré a la iglesia. Yo no nací siendo cristiano y pasé por procesos muy fuertes, amado hermano. Pero comencé a orar y Dios tocó el corazón de mi mamá. Y mi mamá aceptó a Cristo en su corazón y comenzó a alabar y a glorificar a Dios. Y Dios comenzó a transformar su vida. Después Dios fue tan misericordioso que tocó también la vida de mi hermana. Dios tocó la vida de mi papá, la vida de mi madrastra, la vida de mis hermanos. Por eso, amado hermano, nunca te des por vencido cuando estés pasando por las pruebas. Nunca te des por vencido cuando te sientas malo, cuando te sientas desanimado. Porque Dios tiene un plan contigo, amado hermano. Dice la Biblia que sus promesas son sí y amén. Por medio de nosotros para su gloria. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Aleluya. Lo que muchas veces Jesús nunca dijo que nosotros no íbamos a pasar por pruebas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús estaba diciendo, en el mundo ustedes también van a pasar por enfermedades. En el mundo ustedes también van a tener enemigos. En el mundo ustedes también van a pasar por situaciones dolorosas. Pero confíen en mí, porque ya yo he vencido al mundo. Y si Jesús venció al mundo, entonces tú y yo también somos más que vencedores, amado hermano. Cuando vamos a la historia de Job, ¿qué vemos en la vida de Job? Vemos un hombre que dice la Biblia que era justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre que todos los días se levantaba, amado hermano, y oraba por sus hijos. Sacrificaba, amado hermano, un sacrificio a Dios por sus hijos, por si ellos habían pecado, amado hermano. Un hombre que había dispuesto su corazón y había preparado su corazón para servirle a Dios todos los días de su vida. Pero también fue un hombre que pasó por pruebas. También fue un hombre, amado hermano, que llegó un momento donde llegó la aflicción, donde lo perdió todo, donde perdió a sus hijos, donde perdió todas sus riquezas y se quedó sin nada. Pero cuando tú sigues leyendo, amado hermano, cada capítulo de la vida de Job, tú ves el propósito de Dios para con él, amado hermano. No importa que estés pasando por una prueba, Dios va a usar esa prueba para glorificar su nombre. Dios va a usar esa prueba para fortalecer tu fe, amado hermano. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que cumple promesas, amado hermano. Y Jesús nunca te va a dejar solo. Cuando los discípulos estaban en medio de la barca,
Ellos estaban angustiados cuando se levantó aquella tormenta y comenzó a parecer que se iba a hundir la barca. Prácticamente si Jesús no hubiese estado ahí, la barca se hubiera hundido. Aquella no era una tormenta común. Ellos eran hombres pescadores, ellos estaban acostumbrados a pasar toda su vida en el mar. Ellos vivían de esto, amado hermano, con esto es con lo que ellos sustentaban a su familia. Pero, amado hermano, se levantó una tormenta en aquel momento y la barca parecía que se estaba hundiendo. Y muchas veces tú y yo comenzamos a enfocarnos en los vientos y comenzamos a mirar cómo la barca se está hundiendo. Pero no nos damos cuenta, amado hermano, de que Jesús está en la barca. Y cuando Jesús está en la barca, entonces Él tiene el control de tu situación. Los discípulos se asustaron. Los discípulos se levantaron y le dijeron: Maestro, sálvanos que perecemos, porque sintieron miedo. Y cuando tú estés pasando por un proceso, nadie puede decirte, porque hay gente que cuando estás pasando por medio del proceso te dicen: eso te está pasando, como hicieron los amigos de Job con él. Eso te está pasando porque tú has fallado. Eso te está pasando porque tú has pecado. Eso te está pasando porque ya dejaste de orar. No es así, amado hermano. Dios permite que muchas tormentas vengan a nuestra vida para fortalecer nuestra fe. Los discípulos habían visto cómo Jesús hacía milagros. Ellos habían visto cómo Jesús resucitaba a los muertos. Ellos habían visto cómo Jesús multiplicaba, amado hermano, los panes y los peces. Ellos habían visto toda clase de milagros, pero aún su corazón, dice la Biblia, que estaba endurecido. Y muchas veces tú y yo vemos cómo Dios se glorifica en pequeñas cosas y no nos damos cuenta que, como decía el hermano el viernes pasado en la predicación, solamente el hecho de despertar cada día ya es un milagro de Dios y es algo por lo que tenemos que darle gracias. Cuando nosotros aprendamos a ver a Dios en medio de toda situación, entonces nosotros vamos a estar firmes en medio de la tormenta. Y Jesús se levantó y calmó aquella tormenta y los discípulos nuevamente recibieron paz, porque cuando Jesús estaba con ellos, Él les daba consuelo. Y ellos se sentían seguros como se siente un hijo con su padre. Todo niño se siente seguro con su padre, porque para un niño un padre es prácticamente como un superhéroe. Pero tú tienes un padre, amado hermano, que está contigo en todo lugar y en todo tiempo. Cuando tu padre terrenal no te está viendo, cuando tu padre terrenal no está a tu lado, tú tienes a tu Padre celestial que tiene cuidado de ti. Aleluya. Realmente hay procesos que son difíciles en nuestra vida, amado hermano, pero dice Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces nosotros pensamos en que vamos a hacer algo para Dios, pero muchas veces Dios nos cambia los planes. Conozco personas, amado hermano, porque todo el mundo cree que para ser un buen predicador o para ganar almas para Cristo, hay que ser una gente con mucho conocimiento. El mayor conocimiento que tú necesitas para ganar almas está aquí, amado hermano. No hay conocimiento humano que supere este conocimiento. Cuando tú hablas, amado hermano, por medio de esta palabra, entonces tú tocas corazones. Y vemos a través de las Escrituras cómo Dios una y otra vez ha usado a personas que eran despreciados en la sociedad, personas que no tenían educación, personas que para muchos eran gente insignificante, pero Dios usó estas personas, amado hermano, para glorificar su nombre. Porque muchas veces los que menos tienen y los que menos conocimiento poseen son la gente más humilde. Y Dios quiere entrar en esos corazones, porque esos son los corazones que Dios usa. Cuando tú ves la vida de Pedro, dice la Biblia que Pedro era un hombre sin letra y un hombre del vulgo. Pero dice la Biblia que por donde Pedro pasaba, la sombra de Pedro, dice la Biblia que sanaba a los enfermos. Simplemente para cumplir con el plan y el propósito de Dios,
tienes que estar dispuesto. No tienes que esforzarte tanto, solamente tienes que decirle como le dijo Isaías a Dios: Señor, heme aquí, envíame a mí. Cuando tú eres un hombre y una mujer dispuesto o dispuesta para cumplir con el plan y con la voluntad de Dios, entonces Dios te usa. Porque muchas veces hay personas que están trabajando para Dios y hacen muchas cosas más grandes que las que podamos hacer nosotros aquí arriba. Hay personas que ahora mismo tal vez están en la calle predicándole a un mendigo. Hay personas que tal vez están ahora mismo predicándole a un drogadicto, amado hermano. Y esas son la gente que Dios honra. Aquellos que tienen misericordia, porque la Biblia dice que los misericordiosos son los que alcanzan misericordia. Todos los procesos en nuestra vida son para la gloria de Dios. Los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. A veces tú dices: ya no puedo más, estoy enfermo, tal vez esta enfermedad me va a matar, pero Dios puede usar esa enfermedad para glorificar su nombre, y en algún momento Dios puede hacer un milagro en tu vida para testimonio en otras personas. Conozco un joven de la iglesia allá en Cuba, la primera iglesia que visité, porque cuando me casé con mi esposa me fui a vivir para el pueblecito donde ella vivía y formé parte de aquella iglesia. Pero en la iglesia donde nací como cristiano, que es una iglesia que amo mucho, conozco un joven que en una ocasión íbamos de viaje, y este joven tenía un poco de temor, tenía un poco de pena de decirme aquello que tenía en su corazón. Y comenzó a susurrarme en el oído. Íbamos en un camión porque en Cuba las personas no tienen carro como aquí. La situación económica es bien difícil. Tener un carro en Cuba es algo grande. Y entonces íbamos de viaje en aquel camión para la iglesia donde estábamos sirviéndole a Dios, y aquel joven se me acerca, un muchacho que yo conocía, y me dice: hermano, tengo un testimonio que contarte. Y yo le dije: bueno, dime, cuéntame, ¿qué es lo que pasó? Me dijo: hace aproximadamente 2 años estábamos en un culto. El pastor decidió orar por los enfermos, y el pastor dijo en un momento: aquí hay un joven que tiene una enfermedad, y esta enfermedad es una enfermedad de transmisión sexual. El joven antes de ese momento le había dicho: Señor, si tú realmente me amas, Dios mío, muéstramelo. Yo quiero ver tu gloria, Dios mío. Yo quiero experimentar ese amor que tú dices que tú sientes por mí. Yo quiero experimentar ese amor que cada vez que yo oigo al pastor hablar, él dice que tú sientes por mí. Y el pastor se levantó y Dios le dio palabra en aquel momento y dice: aquí hay un joven que está enfermo, y su enfermedad es una enfermedad de transmisión sexual. Y el joven sintió miedo de pasar adelante por la vergüenza. Y él me contaba que el pastor comenzó a orar y dijo: no importa si no pasas adelante, Dios te va a sanar, vas a recibir tu milagro. Y dice que en el momento en el que él llegó a su casa, amado hermano, se dio cuenta de que Dios había hecho el milagro en su vida, de que Dios lo había sanado completamente, amado hermano. Y eso es un testimonio que me impactó, porque yo le estaba sirviendo a otros hermanos. Estábamos en aquella pequeña iglesia sirviéndole a las personas de aquel poblado. Pero muchas veces las cosas que pasan en tu vida ministran nuestra fe. Muchas veces las cosas que pasan en tu vida, o los procesos que tú pasas o que yo también paso, amado hermano, son para que nuestra fe se aumente. Yo me imagino que aquel joven ya no tenga ninguna duda del amor de Dios, del poder de Dios, de lo misericordioso y de lo bueno que es nuestro Dios. Y dice la Biblia en el Salmo 125:1: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Lo que te quiero exhortar en esta noche, hermano, es a que no dejes de confiar en Dios. No dejes de confiar en sus promesas. Muchas veces va a parecer que no puedes más. Muchas veces va a parecer que te estás hundiendo como Pedro.
pero en el momento justo Dios va a extender su mano para levantarte. Dice la Biblia que aunque el hombre cayere no va a quedar postrado, porque Jehová es quien sostiene su mano, y Dios está sosteniendo tu mano, y Dios está guiando tus pasos, amado hermano. Así que no tengas temor, sigue confiando en Dios, sigue confiando en sus promesas, y tú vas a ver la gloria de Dios, y tú vas a ver cómo Jesús se glorifica en tu vida, y tú vas a ver cómo Dios te ayuda a salir de ese proceso. Porque muchas veces podemos hablar de gozo y podemos hablar de alegría, pero también es bueno hablar de los procesos duros que pasamos. También es bueno hablar de esos momentos donde sentimos que ya no podemos prácticamente respirar, porque es en medio de esos procesos donde Dios se glorifica. Y es ahí donde Dios usa tu proceso para glorificar su nombre, para levantarte, para bendecirte y para bendecir a otras personas. Dios es bueno. Aleluya. Finalmente quiero compartirte un testimonio de algo que sucedió con nosotros cuando le estábamos sirviendo a Dios allá en Cuba. Le doy gracias a Dios por estar parado aquí en esta noche, porque realmente esto es un privilegio. Yo nunca pensé estar prácticamente aquí en los Estados Unidos y parado aquí arriba predicando la palabra de Dios menos. Pero Dios es bueno y Dios es fiel. Cuando nosotros le estábamos sirviendo a Dios allá en Cuba, nosotros propusimos en nuestro corazón serle fiel a Dios, honrar su palabra, predicar el evangelio, porque a eso fue a lo que Él nos llamó. Porque muchas veces las personas se quedan en sus casas, muchas veces nosotros como cristianos venimos, nos llenamos de la bendición de Dios en la iglesia, pero ¿qué pasa cuando salimos allá afuera? Somos impactados, pero ¿a quién vamos a impactar cuando estemos allá afuera? Tenemos que entender que hemos sido llamados así, como Dios nos impactó a nosotros a impactar a otros. Así como Jesús es la luz del mundo, tú y yo tenemos que ser el reflejo de Jesús en donde quiera que estemos. Y entonces estábamos sirviéndole a Dios, como te decía, en aquella pequeña iglesia. En Cuba las personas son muy sociables, tú puedes salir, cada casa queda una enfrente de la otra. Vivimos en comunidad, sí, en barrios, y los vecinos se llevan muy bien, casi como familia. Todo el mundo, si tú tienes necesidad, viene y te ayudan, porque el cubano está adaptado a eso. Y justo al lado de la iglesia, la cerca de la iglesia estaba aquí, y la casa más cercana quedaba como a 1 metro, 1,5 metros de la iglesia. Había una persona que comenzó a levantarse, amado hermano, en contra de nuestra, comenzó a levantarse en contra de la iglesia, y fue realmente un proceso bien difícil para nosotros. Nosotros dijimos en un momento: Señor, si nosotros vinimos a servirte en este lugar, ¿por qué tú permites, Dios mío, que nosotros atravesemos por esta prueba? En aquel lugar, aquella persona que se levantó comenzó a amenazarnos de muerte, comenzó a maldecir el nombre de Dios. A cualquier hora nos despertábamos sobresaltados porque era algo bien fuerte. No podíamos pasar por el frente de su casa. Esa persona no nos podía ver porque enseguida comenzaba a acosarnos, comenzaba a maldecirnos, comenzaba a decir toda clase de cosas en nuestra contra. Llegó un momento en el que la comida nos caía mal. Me enfermé del estómago. Mi esposa tenía un estrés muy grande y aquello fue algo muy fuerte. Pero en medio de ese proceso decidimos buscar a Dios. La prueba era fuerte, teníamos amenazas de muerte, pero dijimos: vamos a buscar a Dios, porque si Dios nos trajo a este lugar, nosotros no vamos a retroceder. Nosotros vamos a cumplir con el plan y con la voluntad de Dios para este tiempo. Y decidimos orar a partir de las 3 de la mañana. Y era algo increíble. Nos levantábamos a orar a las 3 de la mañana y la mujer se despertaba y comenzaba a maldecirnos y era algo bien fuerte, era una guerra física, pero también era una guerra espiritual. Pero comenzamos a clamar y comenzamos a creer a las promesas de Dios y dijimos: Señor, tú nos trajiste aquí, tú nos vas a guardar, tú nos vas a bendecir, tú nos vas a respaldar. Amado hermano, no pasó ni un mes de que comenzamos a orar, porque a veces creemos que la respuesta va a llegar en el momento en el que abrimos nuestra boca, pero no. Dios está allí a tu lado, pero muchas veces Él permite
que pases por un proceso para probar tu fe. Y seguimos clamando a Dios. Aunque nos angustiábamos y nos sentíamos tristes, seguimos clamando a Dios, seguimos predicando el Evangelio. Las personas no querían ir a la iglesia porque tenían miedo y le decíamos, pero si nosotros somos los que estamos pasando por esta situación, si a nosotros es a los que nos están amenazando, si a nosotros es a los que nos están diciendo todo esto, en nuestra contra es contra quien se han levantado. Y nos angustiamos porque las personas no querían venir a la iglesia y comenzamos a predicarle en sus casas, comenzamos a dar los cultos en sus casas, pero seguimos orando y confiando en Dios. Y llegó un momento donde Dios se levantó a pelear por nosotros, amado hermano, y aún con dolor en nuestro corazón, porque no nos podemos alegrar del mal que le pasan a las personas. Jesús dijo, oren por sus enemigos, y nosotros incluso orábamos por ella, la bendecíamos a cada rato, cada vez que teníamos la oportunidad. Le alcanzábamos cosas de comer por la cerca para poder ayudarla. Pero esa mujer no nos podía ver. Y seguimos orando. Y llegó un momento donde perdió a su mamá. Después el esposo se fue de la casa. La hija también se fue de la casa con el padre. Dios estaba peleando por nosotros y nosotros ni nos dábamos cuenta, amado hermano. Porque muchas veces, aunque nosotros no podamos ver a Dios, Dios siempre está orando y Dios siempre está trabajando. Y luego, el mismo día que fallece la madre de aquella mujer, al otro día se la llevan para un lugar que en Cuba que le dicen el área 9, que ahí es donde encierran a personas con problemas mentales y estas cosas. Y la encerraron en aquel lugar, aunque después ella se escapó. Pero vimos la gloria de Dios y nos dimos cuenta de que Dios estaba con nosotros. Nos dimos cuenta de que en ningún momento Jesús había bajado de nuestra barca. Nos dimos cuenta que los vientos estaban soplando contra nosotros, pero Jesús estaba en la barca y nosotros tal vez en un momento no lo habíamos visto. Él se levantó, calmó la tempestad y comenzó a pelear por nosotros y vimos la victoria. Por eso no te desanimes cuando estés pasando por un momento difícil. No te sientas mal, porque el hecho de que tú pases por prueba no quiere decir que Dios te ha dejado o que Dios no está contigo. Jesús pasó por muchas más pruebas que tú y que yo. Nosotros nunca vamos a sufrir lo que sufrió Jesús para darnos salvación. Tú y yo nunca vamos a sentirnos tan angustiados como se sintió Él aquella noche que estuvo en Getsemaní. Cómo se sintió Él en aquel momento cuando Él estuvo en la cruz. Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. Por eso sigue confiando, porque Dios va a glorificarse en tu vida. Y donde quiera que te pares, amado hermano, abre tu boca, glorifica a Dios, para que la gente pueda ver al gran Dios en el cual tú has creído, y para que las personas también conozcan a ese Jesús que salva y que transforma vidas. Porque todos los que estamos aquí tenemos un pasado, unos mejores y otros más malos, pero conocimos a un Cristo que cambia y que transforma nuestras vidas. Un Cristo que nos hizo nueva criatura. Un Cristo, aleluya, que cuando tú estás pasando por la prueba, Él está a tu lado. Por eso cuando estés pasando por la prueba, levántate y di como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Este era el pequeño mensaje que quería compartir contigo en esta noche. Te invito a que te pongas en pie. Quiero tener una pequeña oración por ti. Quiero orar por ti en esta noche. Ponte en pie ahí donde estás.